Estamos de regreso, ya estamos con nuestro invitado. Estamos con el doctor Sandro Durán Ríos. Él es abogado colegiado especialista en derechos humanos, derecho civil, derecho constitucional, derecho internacional público y derecho administrativo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Gracias por acceder a esta entrevista con Conéctate con Mayra Ignativa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mayra? Muy amable. Gracias por la invitación. Acá hay un problema muy grande que nos está preocupando a todos, que es la inseguridad ciudadana en el país. Es el problema del momento, el problema que está quejando a todos. Y quiero enfocarme, si usted me lo permite, en ese tema, porque acá también sentimos de cierta manera que se vulneran los derechos humanos de las personas y más de las personas que van a estar involucradas en esta entrevista. Tenemos un déficit de 50.000 policías. Ahora, la pregunta y por donde quiero empezar, la presidenta en su discurso, ya lo explicó el ministro del Interior, Vicente Romero, ya han presentado la ley para crear la categoría de policías de orden y seguridad. Yo creo que usted ya lo ha leído un poco. Quiero que me explique un poco más para poder extender este tema, por favor. Bueno, saludos a todos sus oyentes. Miren, lo que sucede en el caso de lo que ha explicado la presidenta Boluarte ha sido pues un acto, vamos a decir, político, de poder ella sostener, ¿no?, la idea de tener policías al margen de la estructura que establece la ley de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué sucede en el caso de que esta estructura se vaya a establecer, ¿no? Lo que está haciendo es un acto populista, en realidad, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? Porque cada abogado tendrá su opinión sobre esta posición que tiene la presidenta, pero para esto ya existe en nuestro ordenamiento jurídico lo que viene siendo el decreto legislativo 1095, y que habla sobre las reglas del uso de la fuerza y especifica todas las características que tiene que tener la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que el verdadero responsable de la seguridad nacional, muy al margen que digamos que la presidenta va a asumir una responsabilidad política, es el general de la policía, el comandante Jorge Luis Angulo Tejada, quien si no ha tenido... Por descifrar colores en contra del terrorismo, eso es el único mérito que tiene el general de la Policía Nacional del Perú. Ahora, sí, si usted me lo permite, para poder redondear la idea, lo que quiere decir prácticamente esta ley es captar a los jóvenes que salen de las Fuerzas Armadas y que puedan tener un año de preparación para ser policías, sean personas que están saliendo de las Fuerzas Armadas o que ya sean retiradas, que hayan cumplido, ¿no?, sus 2 años como se estipula para ser licenciados en retiro. Esto, ¿qué forma tiene dentro de la Policía Nacional del Perú? Porque quieren capacitarlos por 1 año para que puedan ser parte de la policía y darles un contrato de 3 años. Lo que pasa es que ya creo que todos hemos dado cuenta a nivel nacional que ya la policía hace un trabajo medio y vamos a decir regular, para no decir malo, para algunas personas en los efectos de la investigación. No tiene preparación, no está en la capacidad de la policía, lamentablemente. Entonces, ¿cómo es posible que quieran imponer una estructura fuera del margen ya de la Policía Nacional para crear policías que ni siquiera van a tener un orden directo? Ojo, que ahí hay mando indirecto. O sea, lo que quieren hacer es establecer un orden que no es ad hoc, ya, que no está establecido en una regla, que solamente va a ser temporal, y encima el contrato es temporal. La seguridad ciudadana en ningún país es temporal. Pero más precisando a ello, el propio decreto legislativo 1095, que debe ser cumplido este señor, el comandante, me parece que en el tema de seguridad, bueno, tal vez terrorismo, habrá hecho un trabajo forzado, pero en el caso de lo que viene siendo la seguridad ciudadana, creo que no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque el propio decreto legislativo dice que hay coordinación. ¿Con quién? Con el Centro del Derecho Internacional Humanitario. ¿Y quién es el que maneja el Centro Internacional Humanitario? El coronel de la FARC, Eric Ronald Ramírez Valle. Lo que sucede aquí es que esa propuesta de la presidenta Boluarte es una, ¿por qué le digo populista o política para salir del tema de la seguridad ciudadana que está pésima en el Perú? Porque la capacitación que debe hacer la policía la debe hacer mediante este Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, que está manejada por la Fuerza Aérea, en este caso. ¿Por qué? El Ministerio de Defensa tiene que capacitar a los policías y capacitar también a las fuerzas militares
es decir, la FAB, la Marina y el Ejército, que están dentro de la parte orgánica de la ley que protege la situación de la seguridad y la defensa del territorio nacional. Entonces, capacitarlos en derechos humanos, capacitarlos en prevención, en asistencia a la policía, para que hagan un trabajo conjunto, porque ¿qué es el presupuesto del Estado sirviendo a una nueva estructura que no existe y que es temporal? Cuando ya tenemos ya aquí oficiales y suboficiales que no hacen un trabajo porque ellos se han educado para la guerra, pero no hay guerra. A ver, claro, a ver, si me permite entender un poquito, dentro del año que especifica el ministro del Interior para capacitarlos en cuanto a derechos humanos, a convivencia con la ciudadanía, ese tipo de capacitaciones ya reciben dentro de las Fuerzas Armadas, entonces. No, lo que pasa es que es parte de, claro, de su formación, sino que para que pueda trabajar en asistencia con la Policía Nacional se debe activar en lo que dice el artículo, en la regla 5 y regla 6 de este decreto, por eso les digo, ya existen las normas, 1095, que es las reglas de uso de la fuerza para la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas. ¿Qué sucede aquí? Lo que quiero hacer es concreto, señorita Mayra. ¿Qué pasa? Al hacer esta estructura policial fuera de la ley que establece la PNP, está haciendo una estructura paralela, ¿ya? Ni siquiera está reactivando lo que antes era la Guardia Civil o la PIP, ¿no? Que va a investigar, no. Se está creando un orden paralelo de la policía. Ya tenemos un horario público bastante pesado y contencioso para sustentar las Fuerzas Armadas, me refiero al Ejército, la FAB y la Marina. Entonces, si existe esta coordinación, se debe aplicar ese decreto, preparar a las Fuerzas Armadas para que asista al policía y salir a hacer la seguridad ciudadana que necesita el país. ¿Por qué le digo esto? Y muchos dirán, no, pero el policía, el militar le va a meter palo, va a hacerle daño al ciudadano, pero para eso está la capacitación. Y la capacitación que va a hacer este Centro de Derechos Humanos, de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, no lo hace solamente ellos. Lo está para activarlo. Claro, y eso no solamente lo hacen ellos, lo hacen en coordinación con las Naciones Unidas, con la OEA, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la misma CIDH. ¿Para qué? Porque ¿qué va a hacer el policía? Va a ser el que va a intervenir. Póngase en un ejemplo, ¿ya? Vamos a decir, hay un ladrón. Va el militar, van dos militares y un policía en un patrullero. ¿Qué va a hacer el policía? Le va a decir, señor, por favor, lo vamos a detener, póngase a la pared. Si se resiste a la autoridad, solamente van a actuar en casos de que haya resistencia, violencia o que haya una agresión para poner orden. No es que le vaya a agarrar un arma y lo va a disparar, porque eso es uno de los requisitos para que este señor apruebe esa capacitación. No puedes matar al civil, porque no es una guerra. Entonces, si vamos a ver por el lado presupuestal, nos va a ser una estructura diferente y va a ser más dinero para el área público, porque encima son contratos temporales, no hay seguridad laboral para ese policía y son agentes, ni siquiera le llaman policía, agente. ¿La gente qué? De investigaciones, no entiendo, no tiene asidero. Inclusive si usted lee la ley que quiere publicar el Ministerio, que debe publicar el Ministerio del Interior, dice, y será reglamentado. ¿Quién lo va a reglamentar? El Ministerio del Interior lo va a reglamentar, ¿y con base a qué? Si ya existe una norma. Pienso yo que eso es inconstitucional, desde mi perspectiva, y que los policías ya nos dimos cuenta que en el país están acostumbrados a hacer todas las normas inconstitucionales, a hacerlas válidas, y la verdad que eso es lamentable. La misma norma que le ha permitido salir a la presidenta también es inconstitucional. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo no estoy en contra de los licenciados de las Fuerzas Armadas para nada. Yo, es más, tengo muchos amigos, pero es el trato que se le da, es el trato que, como usted lo acaba de mencionar, lo quieren politizar, la necesidad de la seguridad ciudadana, este gran déficit de 50,000 policías, y utilizarlos de cierta manera como un trabajo temporal de 3 años y prácticamente sin darle seguridad, sin darle muchos beneficios como se debería tener si es que se quiere hacer esto, la institución policial. Ahora, ¿qué concepto podemos tener si ni siquiera le dan le dan estabilidad laboral? Va en contra de los derechos como policía que le quieren dar esta orden, la inestabilidad laboral, doctor. Sí, lo que sucede es que ahí lo que va a acontecer es, luego de que ellos firmen el contrato, pasando un año, ya tenemos jurisprudencia de la Corte Suprema, o sea, todo está en contra del Estado. Lo que están buscando ellos es que haya juicios contra el Estado. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer ese agente? Después del año y medio, 2 años, ya hay una jurisprudencia de la Corte Suprema en cuanto a casos laborales que se da la desnaturalización de los contratos laborales.
y más con el Estado. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Constitución que tanto defienden en el Congreso? Que el Estado tutela los derechos laborales de los ciudadanos. Entonces, como el Estado tutela, es decir, protege, no puede dejar de conocer que hay una desnaturalización de un contrato laboral. Por lo tanto, van a pasar a una ley, seguramente al 728 o otra ley dentro del organismo del PNP. Entonces, ¿para qué ocasionarle problemas al Estado? Y ahora le voy a tocar este punto que usted me ha mencionado. En otros países hay policía militar, pero para que se dé la capacitación que le estoy diciendo yo, que está en este decreto legislativo 1095, tiene que tener aprobación, mire, de la Cruz Roja, de la ONU, de la OEA. O sea, no va a ser cualquier militar que va a entrar a dar su examen. No, tienes que aprobar los exámenes de la capacitación. Y recién de eso vas a pasar al lado de ayudar al policía. ¿Por qué le digo esto? Que sí es necesario. Porque si la Cruz Roja, la OEA, la ONU, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana respalda esta capacitación que va a hacer el director de esta escuela de derechos humanos y temas humanitarios, le va a dar la facilidad al militar de decir, bueno, yo probé, estoy aprobo psicológicamente para poder asistir al policía. Lo mismo que pasa en Colombia. Pero si no pasa el examen, no va a entrar. Así sea examen masa, no va a entrar. ¿Por qué? Porque tiene que haber estudiado, haber dado el examen, capacitación y tema psicológico. Entonces, por eso, y sustentar qué cosa, el tema público. Porque si aprobamos esta norma y se va a publicar y se va a ejecutar, va a ser más dinero al erario público. Ya tenemos militares que, si bien cuidan las fronteras lacustres, no fluviales y las terrestres del Perú, en las fronteras, ocasiona un gasto al Estado que a veces es innecesario, porque no hay guerra. Entonces, utilizar nuestro propio cuerpo militar para poder proteger la seguridad ciudadana, al menos en lugares donde se ha enfocado más, ¿no? Como Lima Norte, Lima Sur, los lugares de las provincias, ¿no? Entonces, más que todo eso, no dejar de descuidar que tenemos gente trabajando aquí del Estado y la estamos descuidando, y son gente preparada. Totalmente, yo estoy de acuerdo con usted, y es algo que, a mi parecer, están tomando a los licenciados de las Fuerzas Armadas como de cierta manera utilizándolos, minimizándolos, porque son las palabras del ministro del Interior, que ha mencionado chicos que no trabajan, que no estudian y que egresan como licenciados de las Fuerzas Armadas, ahora podrán tener la oportunidad de ser policías. O sea, esto es una institución que debería ser cuidada, prestigiada, que debería ser única, que debería ser amada, valorada, cosa que se ha perdido en el Perú. Hemos perdido por estas protestas y por muchas cosas más el respeto a la institucionalidad. Entonces, ¿cómo hacer que un joven que se refieren de esa manera apueste por vocación a esta institucionalidad, dándole el cargo de policía, ni siquiera suboficial, sino como apoyo de cierta manera? Y si tú tienes la posibilidad, la facultad de postular a la escuela de suboficiales, oficiales, lo harás, pero tengamos entendido que hay muchos jóvenes que ingresan, lamentablemente, y tengo que ser sincera, que ingresan incluso a las Fuerzas Armadas sin tener estudios, ni siquiera primarios, ni siquiera saber leer. Entonces, eso también de cierta manera no ayuda mucho, y no es un tema de discriminación, es un tema de entender la realidad que tenemos en una institución y en la otra, que no debería ser para utilizarlos momentáneamente para terminar la crisis política de la inseguridad ciudadana y ese gran déficit, sino para valorarlos y mejorarlos de otra manera y dándole el cargo o el rango que se merecen. Lo que pasa es que debemos entender una cosa, lo fundamental que sustenta el Estado. Hay cosas que hemos dejado de lado, señorita Mayra. ¿Qué es lo que pasa ahí? El Estado tiene bastante responsabilidad y obligaciones. Y lo que ha dejado de lado el Estado es el derecho a la sanidad y a la educación. Si hablamos de policías que no tuvieron ilustración en la primaria, en la secundaria, que es la educación básica, es por la mala educación que hay implantada por nuestro Estado. Y eso es lo primero que debemos cambiar. Es como decir, a la persona que ha cometido una infracción en la adolescencia, no es un infractor, lo vamos a premiar, no, mándalo a que sea militar para que se reforme. ¿Qué? Los militares y la policía es para reformar un delincuente. No, para eso es la educación. Por eso que en Holanda hay más universidades y ya no hay cárceles, porque la gente estudia y al ilustrarse puede tener una manera de trabajar dignamente.
Entonces, si vamos a poner un joven, entra tú a la policía, te van a apoyar, un contrato temporal, y luego te sales y luego postulas. Es utilizar. Es utilizar, y además, mire, eso la Corte Interamericana ya lo ha sentenciado en el caso de Nicaragua, ya que se utilizaron agentes de fuerza en el Estado como paramilitares. O sea, si esos accionan, pueden ser denunciados por paramilitarismo del Estado y se va a accionar el sistema interamericano. Entonces, más denuncias contra de la Corte Interamericana contra el Perú. ¿Y quién sustenta esos gastos? Nosotros, los peruanos, otra vez sentenciados. Ahora quiero ir con algo que usted acaba de mencionar. Estas protestas nos ha dejado informes internacionales de Amnistía, de la Comisión de Derechos Humanos, donde menciona represión y fuerza, violación de cierta manera de los derechos humanos por parte de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo institucionar o cómo relacionar estas instituciones que ya han cometido de cierta manera en los ojos internacionales una falta, en algunos casos hasta delitos? Se va a tener que investigar estos procesos para poder darle más de lo mismo a la ciudadanía, de permitirles darles seguridad a quien ya no confían. Mire, lo que sucede aquí también es algo que nos deja a todos perplejos, ¿no? La mayoría de ciudadanos pensamos que las fuerzas del orden son para poner orden social. Lo que pasa es que el poder político, y me refiero al Ejecutivo, sea quien gobierne de turno, de izquierda o derecha, porque ya sabemos que cuando llegan al poder pierden las ideologías políticas, tanto de derecha como de izquierda. Se trata de quedarse en el poder, y la teoría de Montesquieu tenía razón, ¿no? La división de poderes no va a nunca diferir entre la lucha del poder, ¿no? De tener el poder. Y eso es lo que se ve del Ejecutivo. Entonces tenemos una presidenta que, si bien ha sido por sucesión constitucional, ha querido reprimir de manera inadecuada a la población, sobre todo en el sur. Y ha utilizado una institución como es la PNP, no es sagrada, porque no es que es una institución que nos protege. Bueno, es una institución del Estado. Tuvo errores como tiene aciertos. La PNP y los militares lo ha utilizado para hacer daño a ciudadanos que son peruanos igual que ellos. Pero yo quiero darle la responsabilidad, señorita Mayra, al poder político, porque ha utilizado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, mediante la Policía Nacional y los militares, para hacer daño a sus mismos ciudadanos. Los responsables políticos están en el Ejecutivo. No son los policías que caminan alrededor de nosotros. Hay malos y buenos policías, como hay buenos y malos funcionarios públicos, y nadie los sanciona, ¿no? Son pero no órdenes políticas que han recibido, y por eso se ha manchado esta institución. Pero órdenes políticas por parte de los comandantes generales, del mismo ministerio y del gobierno de la señora... Lo que no sabe la presidenta Boluarte, señorita Mayra, es que ella va a tener que pasar un proceso ante la Corte Interamericana, y ya lo están haciendo. ¿Y quién va a ser sancionado? El Estado peruano, porque ella no va a dejar de tener su responsabilidad por los hechos cometidos en el sur, ¿ya? Ella dice que no tiene comando. Eso no es verdad. La Constitución claramente lo dice, y de la norma madre lo dice, ni siquiera la estamos inventando en un reglamento, que ellos tienen su propio comando. Ella es la jefa del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Ella pudo llamar y decir, no hagan eso. Yo no estoy en contra de que digan de que se han protegido los aeropuertos, ¿ah? Porque son entidades del Estado y se ha disparado a los que han... Primero la vida del ser humano, doctor. Pero no puede... Y estamos en contra de la violación de no pueden matar a una persona porque comete un reclamo. O sea, al acercarse a un aeropuerto y reclamar no significa que van a destruir, van a ingresar y van a matar a los aviones, van a destruir los aviones. Eso es mentira. Definitivamente. O sea, lo han hecho a propósito para poder concretar ellos su daño y dejar en claro que nadie se puede levantar a reclamarle nada al gobierno cuando la Corte Interamericana ya estableció en sus sentencias, en sendas sentencias, que el derecho a reclamo es un derecho preferente. Significa que está por encima de todos los demás derechos. Cuando reclaman, la vida y el derecho preferente es superior a cualquier norma establecida por el Estado. Entonces, todo hombre tiene derecho a reclamar. Y si le han acabado su reclamo con la muerte, va a ser condenada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y eso esperemos que pase, porque queremos que el Perú quiere justicia. Los deudos también. Hay muchos fallecidos, muchas muertes que se han tenido en estas protestas, y algunos de ellos que ni siquiera eran partes, como niños y jóvenes que solamente tuvieron el mal momento de pasar por donde estaban haciendo este tipo de hechos. La verdad que lamentable. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. La historia la condenará la presidenta, señorita Mayra.
Muchas gracias. Esperemos que así sea. Gracias, muchísimas gracias.